tiene que ver con este acuerdo de cese de fuego a partir del 19 de enero en Palestina, Sí. en Franja de Gaza. Después de 15 meses de hostilidades allá en la Franja de Gaza, Israel y Hamas alcanzaron un acuerdo de alto al fuego, así lo anunciaron los mediadores en Doha, Qatar. En un ratito vamos a escuchar cómo se anunciaba, lo anunciaba el primer ministro qatarí. Pero antes me gustaría repasar un video, todo esto es previo porque vos decías, bueno, sí, entra en vigor el 10, supuestamente porque, y digo supuestamente porque aparentemente hay inconvenientes de último momento y todo está en crisis nuevamente. Ahora voy a explicar qué pasó. Pero en principio se había logrado este acuerdo. Previo a eso, decir que de acá al 19 de enero, hoy es 16, Israel sigue bombardeando Franja de Gaza. Y quiero que escuchemos el testimonio de un reportero, porque hay más de 200 periodistas asesinados en estos 15 meses, periodistas que estuvieron en la Franja de Gaza. Todavía hay algunos que siguen con su tarea de mostrarle al mundo lo que está pasando en el enclave palestino. Y allí, hubo una conferencia de prensa, fue frente al Hospital Mártires de Al-Aqsa, y denunciaron, ¿no?, lo que vienen padeciendo, la sociedad en general palestina, pero en particular cuando se apunta contra aquellos que alzan la voz o muestran al mundo qué es lo que está pasando, ¿no? En ese lugar donde, digamos, la idea también israelí era censurar absolutamente todo y que no se muestre el genocidio que se está llevando adelante. Vamos a escuchar a Abubakr Abed, que es uno de los reporteros enfrente del Hospital Al-Aqsa. Esto es una conferencia de prensa que desarrollaron varios periodistas. Obviamente hablan inglés y vamos a ir traduciendo mientras habla. Escuchemos entonces lo que decía Abubakr Abed. Estas no son mis palabras, sino las palabras de cada uno de los que están aquí, de pie, después de 459 días de genocidio, el genocidio mejor documentado y el primero transmitido en vivo en todo el mundo. Durante estos días hemos estado informando incansablemente, extensa y exhaustivamente sobre este genocidio. Se trata de un genocidio contra nosotros que hemos ido documentando de forma improvisada, en campamentos de tiendas de campaña transformados en lugares de refugio. Son realmente los lugares en los que nos hemos refugiado como un refugio desde el primer día. Nos han visto derramar lágrimas por nuestros seres queridos, colegas, amigos y familiares. Nos han visto morir de todas las formas posibles. Hemos sido inmolados, incinerados, desmembrados y destripados. Últimamente nos hemos estado congelando hasta morir. ¿De qué otras maneras deberíamos vernos morir para que puedan moverse y actuar? Y detener el infierno en el que estamos. Bueno, es fuerte, ¿no? El genocidio mejor documentado, dijo de la historia el reportero Abubakr Abed. Y quería, empezar con esto porque a veces se pierde un poco la dimensión del genocidio. Yo te decía, más de 46.000 víctimas. Entre ellos, la mitad de esos 46.000 son niños y niñas. Y después, seguir. Vamos a escuchar ahora. Como les decía, se llegó a un acuerdo. Todo es invisibilizado, ¿no? Como en los medios de comunicación de la Argentina lo vemos, ¿no? Somos pocos los medios que informamos de veras, como sin doble vara, sin discriminación, y diciendo las cosas por su nombre. Es un genocidio. Es un genocidio que está documentado. Además, nadie puede mirar para otro lado. Lo que uno se pregunta es por qué no sucede sin que haya ningún tipo de freno. Por eso vamos a hablar de este acuerdo de alto al fuego
que ayer celebraron muchos, pero que ahora está nuevamente en crisis. Vamos a escuchar lo que decía el primer ministro catarí, el jeque Mohamed Al Thani, que fue quien anunció en una rueda de prensa que finalmente, después de extensas negociaciones, se había llegado a un principio de acuerdo entre Hamas e Israel. Lo escuchamos. En la Franja de Gaza se ha llegado a un acuerdo sobre el intercambio de prisioneros y rehenes, y se ha anunciado un alto el fuego, con la esperanza de alcanzar un alto el fuego permanente entre ambas partes, así como permitir el acceso de grandes cantidades de ayuda humanitaria a los hermanos palestinos en la Franja de Gaza. Bueno, la primera fase del acuerdo son 3, ¿sí? Pero empecemos por la primera, que va a durar 42 días. Dentro de esta etapa, Hamas acordó liberar a 33 rehenes israelíes a cambio de rehenes palestinos que están en Israel. Lo va a hacer de forma gradual y dando prioridad a las mujeres que todavía siguen cautivas, también las que son soldados, porque siempre se estaba negociando que los soldados, por ejemplo, no iban a ser, ¿no? De la primera tanda no iba a incluir soldados. Finalmente se logra incluir a mujeres soldados y personas mayores de 50 años, los menores de 19 y también aquellos que estén enfermos, tengan heridas graves. Qatar y Egipto van a trabajar para garantizar el cumplimiento de esta primera fase, es lo que dijo Al Thani. Después también salió a hablar Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, dijo que la primera fase de la tregua prevé un alto al fuego total y completo, la retirada de las tropas israelíes de todas las zonas pobladas de la Franja de Gaza y a su vez Israel tiene que facilitar el ingreso de la ayuda humanitaria en el enclave palestino, cosa que hasta el momento venía obstaculizando. Hay una serie de cuestiones por negociar para pasar de la primera a la segunda fase, dijo Biden, pero el plan dice que si las negociaciones duran más de 6 semanas, el alto al fuego seguirá un curso mientras continúen las negociaciones. Es decir, sí o sí, durante estos 42 días tiene que haber un alto al fuego total para después poder ingresar ya en la segunda etapa. Durante las próximas 6 semanas, Israel va a negociar los acuerdos necesarios para llegar a esa segunda fase, que es el fin permanente de la guerra, dijo Biden. Así que ahora pasemos a la segunda fase, que también va a durar 42 días. Se declara una calma sostenible y se intercambia el resto de los rehenes israelíes. Acá se incluyen también a los hombres, también por un número a cambio de prisioneros rehenes palestinos que se tienen que determinar. Es parte del acuerdo determinar quiénes. La segunda fase contempla entonces el canje del resto de los rehenes que sigan con vida por parte de Hamas, incluidos también los soldados varones y la retirada de todos los militares israelíes que permanezcan en Gaza para ese momento. O sea, segunda fase se retira total y completamente Israel de la Franja de Gaza. Y ahí es cuando entraría ya la tercera fase del acuerdo, que se centraría en devolver los restos de los rehenes que murieron a los familiares israelíes, y se pone en marcha además el plan de reconstrucción de la Franja de Gaza, que está prácticamente bajo los escombros en su totalidad. También sería la apertura de cruces fronterizos. Desde la primera fase... Perdón, porque está sitiada Franja claro. de Gaza. Sí, no de ahora, ¿no? Hace rato que está sitiada, así que en la tercera fase sería entonces la apertura de los cruces fronterizos. Desde la primera fase se habrá instaurado el cese de la violencia, así como la vuelta de los gazatíes desplazados a sus hogares. También está previsto, el retorno de los gazatíes que huyeron del enclave, y soldados israelíes tendrán que movilizarse hacia las fronteras y también tiene que aumentar la ayuda humanitaria, es lo que decía el día de ayer Joe Biden. ¿Cuáles fueron las reacciones? Hamas celebró este pacto alcanzado con Israel. Dijeron en un comunicado que es un logro para el pueblo palestino y un hito en el conflicto con el enemigo. Este acuerdo está impulsado por nuestra responsabilidad hacia nuestro resistente pueblo en la Franja de Gaza para detener la agresión sionista contra él y poner fin al baño de sangre, las masacres y la guerra genocida a la que está siendo sometido, decía Hamas en un comunicado. Después, como les comentaba, ya hay videos, ¿no?, que circulan en redes sociales de muchos gazatíes celebrando, festejando este acuerdo. Hay que ver si llega con este acuerdo la paz real y un verdadero cese al fuego. Uh-huh. Desde Hamas también agradecieron especialmente
a quienes respaldaron a los gazatíes a nivel árabe, islámico e internacional y contribuyeron a exponer la ocupación y detener la agresión. Extendemos un agradecimiento especial a los hermanos mediadores que realizaron grandes esfuerzos. Ahí, por supuesto, señalan tanto a Qatar como a Egipto, que además van a ser quienes se encarguen de garantizar que cada una de las cláusulas dentro del acuerdo se estén cumpliendo. Son como quienes van a seguir el cumplimiento del acuerdo. Mientras tanto, te decía, la violencia no cesa. Esto entra en vigor supuestamente el 19 de enero, el domingo. De acá al domingo, ¿qué hace Israel? Continúa con la masacre. De hecho, durante la noche y la madrugada, mientras se anunciaba y había gente que estaba festejando, el ejército israelí mató por lo menos a 71 gazatíes. Son números increíbles. Imagínate si fuese al revés, ¿no? 71 israelíes muertos, lo que sería el mundo en este momento. Bueno, como son gazatíes, vaya y pase. En el norte también hubo ofensiva israelí muy fuerte. De hecho, se anunció por parte de un informe del portavoz de la Defensa Civil gazatí que había 61 muertos, incluidos 19 niños y 24 mujeres al norte de la Franja de Gaza. Todo esto para que sepan que, si bien probablemente vean gente festejando y demás, continúa la violencia israelí y hasta te diría que redoblan esfuerzos, ¿no? Y ahora vamos a la información de último momento, porque se esperaba que el día de hoy haya reuniones. Este acuerdo tiene que ser ratificado por el Parlamento, pero ¿qué pasó? La oficina del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, sale ya ahora a acusar a Hamas de que está poniendo en crisis, está generando una crisis de último momento. A pocas horas de haberse firmado. A nada de haberse firmado y de que hayan salido a festejar. Biden salió a capitalizar, el equipo de Trump también. Bueno, y lo que dice es, Hamas está creando una crisis de último momento, intentan, supuestamente, es lo que dice Netanyahu, modificar detalles del borrador del alto al fuego que fue anunciado en Qatar. Desde el gabinete del gobierno de Israel dijeron que no se va a aprobar la implementación hasta que estos desacuerdos se aclaren. O sea, como que dejan en stand-by. Jamás incumple, dijeron desde la oficina de Netanyahu, jamás incumple partes del acuerdo alcanzado con los mediadores Israel en un esfuerzo por extorsionar concesiones de último minuto, y sentenció que el gabinete no se va a reunir hasta que los mediadores notifiquen a Israel que jamás ha aceptado todos los elementos del acuerdo. ¿Qué dijeron desde Hamas? No sabemos a qué se refieren las palabras de Netanyahu. Bueno, la pregunta es qué va a pasar ahora, porque se estaba previsto que este jueves a las 11 de la mañana en hora israelí. En términos concretos y políticos, ¿no es un cese al fuego entonces? Si Israel dice, lo ponemos en suspenso hasta que nuestro gabinete se reúna, no está firmando el cese al fuego. Por la prepotencia genocida, imperialista, ¿no? Expansionista, colonialista, todos los ismos que podemos describir de ese estado, ¿no? Ahora, si se firma el cese al fuego, no es un borrador. No, en principio, claro, a ver, cuando vos ratificás que te comprometés con el cese al fuego, significa, bueno, empieza el cese al fuego, digamos, hay una tregua. Claro, ya que arranque 3 días después y que sigan bombardeando y que ya eso ya la noche posterior al anuncio de cese al fuego haya, ¿cuántos gazatíes muertos dijiste? 71 en el sur y 60 en el norte. Qué desastre. ¿Qué dijeron? Bueno, continuamos porque aparte esto es minuto a minuto. Desde hubo una reunión del gobierno israelí, salieron a decir que se va a posponer la ratificación de este acuerdo hasta que se resuelvan las discrepancias. ¿Cómo se resuelven las discrepancias? No sé, no se sabe por el momento, porque jamás dicen no sabemos de qué están hablando. Ahora voy a explicar también qué es lo que dice Israel, supuestamente qué es lo que se está incumpliendo, pero en principio este mismo jueves a la tarde debería haber otra reunión del gobierno israelí para terminar de cerrar y ya ratificar y que entre en vigencia, ¿no? este acuerdo. ¿Qué dicen según el gobierno israelí? Que Hamas está intentando alejarse de lo acordado porque quiere elegir quiénes van a ser los rehenes liberados durante este canje. Entre otras cosas, contrariamente a una cláusula explícita que otorga a Israel el derecho a vetar la liberación de asesinos en masa, que son símbolos
de terrorismo, Hamas quiere dictar la identidad de estos terroristas, dijo la oficina de Netanyahu. Y que esos son intentos de chantaje. Es decir, que los palestinos presos en cárceles israelíes no se conozca la identidad de ellos. Ellos quieren, claro, liberar lo que ellos consideran que tienen que liberar. Cuando Claro. Hamas se está comprometiendo a, digamos, hay una serie de condiciones que hubo, ¿no? En cuanto a quiénes van a ser los De liberados. ambos lados. Son rehenes de los dos lados. Sí. Porque en realidad la No sé por qué las diferencias, ¿no? Claro, porque Israel dice que ellos tienen terroristas. Claro. Bueno, todos sabemos que en las cárceles israelíes está lleno, ¿no? Incluso de menores. De niños. Sí. Bueno, hay algunas ya interpretaciones que se empiezan a hacer en los medios de comunicación, inclusive israelíes, y es que hay internas dentro del gobierno porque acá aparece el partido sionismo religioso, que es un partido que está presidido por Smotrich, que es además el ministro de Finanzas de Netanyahu. Que lo que plantean es que avanzar con este alto el fuego sería directamente una derrota de Israel. O sea, no quieren saber nada con un alto el fuego, de hecho están amenazando con irse del gobierno. Tanto Smotrich como el ministro de Seguridad, Ben-Gvir, se oponen a lo que consideran una rendición ante Hamas, este alto el fuego, rendición y derrota, porque aparte son formaciones políticas que tenían pretensiones de directamente ocupar el enclave palestino, ¿no? La idea era, de hecho hemos escuchado varias declaraciones sobre, bueno, qué iban a hacer a futuro con todo ese territorio que ya lo consideraban propio. Claro, a ver, el planteo de Israel hasta acá era, vamos a eliminar a los palestinos. Limpieza étnica. Era una limpieza étnica y era la ocupación total de Gaza. Lo Así venían es. planteando a viva voz diferentes funcionarios. Bueno, Y también religiosos. por ¿no? eso tanto Smotrich como Ben-Gvir, que son parte del gobierno de Netanyahu, dicen esto es una rendición ante Hamas, es una derrota, no estamos de acuerdo. De todas maneras, el primer ministro israelí tiene un apoyo, más allá de si estas formaciones deciden retirarse, puede de todas maneras avanzar y ratificar este alto al fuego, pero claro, estas crisis de última hora que Netanyahu le quiere achacar a Hamas en realidad tiene que ver o tendría que ver más con discrepancias Se dentro de supone su que son propio internas gobierno. propias de un gobierno que- de coalición. Exactamente. Ahora, fíjate cómo en un contexto de un genocidio, todas las internas que ellos tienen incluso les sirven para seguir negociando después del cese del fuego. Totalmente. Porque en realidad yo interpreto, según tu informe y todo lo que venís comentando, que lo último que está diciendo Netanyahu es queremos seguir determinando nosotros las cosas y mojándole la oreja a ustedes. Sí. Obviamente sin importarle a las familias de los que están rehenes. Bueno, Yo creo que sin importarle nada, sin importarle la vida, digamos. parte de estos días que vos decís, claro, se anuncia un cese al fuego es ahora, inmediato. ¿Por qué? Debería 3 días ser. después y en el medio ya tenés casi 100 gazatíes muertos. Bueno, creo que fue una de las condiciones que habrá intentado imponer Israel para salir con esto, ¿no? Tener tiempo para seguir negociando y tirando a Sí. su favor, cuando en definitiva si uno anuncia que hubo un acuerdo es porque ya se limaron todas las asperezas y se acordaron cuáles van a ser las condiciones. En el calendario hay que recordar que el 19 no es una fecha menor. Es domingo 19 y el lunes 20 asume Donald Trump. Exactamente. En Estados Unidos, tanto Biden como Trump salieron a decir esto es gracias a mi gestión. Sí. Interpretando desde el sur, diría que fue más Trump que Biden, ¿no? Fue más Trump que Biden. Claramente no es menor que sea en este momento, después de 15 meses. Aparte, Biden dice, hace meses que yo presenté este borrador de acuerdo que ahora es el que se está ratificando. Sí, meses que no pudiste imponer un alto al fuego. Tiene que llegar un otro gobierno y ni siquiera tiene que llegar. Tiene que estar a punto de asumir para que finalmente haya algún tipo de negociación. Yo creo que ahí Trump, si bien es totalmente pro-israelí, él quiere asumir con la mesa limpia de guerras. Sabe que tiene mayor presión sobre Israel en este caso. Sobre Ucrania, si bien puede decir que él asume y en un día se resuelve, no es tan así, porque está ya del otro lado, hay una potencia bélica y no hay una mascota como en este caso es Israel, por parte de Estados Unidos,
que igual bastante rebelde fue con los demócratas, pero sí quería limpiar la mesa de guerras. Bueno, probablemente tenga que ver más con eso. Yo creo que también Israel está apuntando, o Netanyahu está apuntando a que a tener más concesiones una vez que asuma Donald Trump, pero bueno, la fecha no es casualidad, y creo que estos 3 días de Changui, previo a la implementación concreta del alto el fuego, tiene que ver con las especulaciones israelíes más que nada, por más que quieran decirle a Hamas que están chantajeando a último minuto. Me quedan muchas dudas respecto a cómo queda la resistencia palestina. En estos meses hemos discutido mucho aquí en Punto de Partida con analistas sobre la acción del 7 de octubre que significó toda esta avanzada israelí, que significó también sacando a la Argentina, ¿no? Que vive, sobre todo a nivel mediático, es un reducto sionista. Ahora, si vos analizás Estados Unidos, África, Europa, ni que hablar Asia, la verdad que la causa palestina tuvo picos de adhesión en todos estos meses. ¿Cómo queda ahora? Sí, también en parte a un genocidio, ¿no? Digo, ¿cuál es el costo? 46.000 muertos. Sí. Entonces, me parece que... Por lo menos, porque siempre decimos como mínimo, que bajo sí. los escombros, en la reconstrucción, No, seguramente después, el Ministerio de Salud palestino va a elevar las cifras de fallecidos. bueno, cuando se habla aparte de quienes murieron de hambre, por enfermedades, por no poder tener una atención médica como la gente. Muchos enfermos, aparte que tenían enfermedades, previas al conflicto y que no pudieron atenderse, por supuesto, porque está completamente colapsado el sistema de salud. Bueno, eso obviamente que aumenta la cifra de muertos en la Franja de Gaza. Habrá que esperar qué pasa con este alto al fuego y después vendrán seguramente el balance político para ver cómo quedaron parados tanto Israel como Hamas y qué pasa con la región, pero en principio me parece que lo que se celebra es la paz. El principio de una paz. Hay que ver si se termina de ejecutar, de lograr esa paz, pero es un pueblo que necesita, ¿no?, un respiro después de la masacre, del genocidio que están atravesando. Esto es Punto de Partida, esta es la gráfica. Todas las mañanas en la gráfica. Punto de Partida. Con agenda propia.